iniciar la grabación. Si le aparece un mensajito sobre la grabación, nada más la acepta para que no tenga problemas en el audio. Pues vamos a iniciar, Mariana. Mire, vamos a generar lo que es la práctica número 2. En la unidad 2 hay 5 puntos únicamente que son obligatorios para considerar la calificación de la práctica, que está muy sencilla. De hecho, si usted ya la alcanzó a leer, solamente son algunas operaciones básicas que hay que generar y de ahí hacemos algunos subtotales. Sin embargo, me comenta pues que desde aquí se quedó atorada, ¿no? En el del promedio. Entonces vamos a hacerlo, Mariana, y espero resolver las dudas que tengan en este punto. Ajá. Después, bueno, posterior a los 5 puntos que vienen en esta sección, tenemos algunos puntos que son del 6 al 25 que la evaluación la marca como opcional. Ajá. Al decir opcional entendemos que podemos o no hacerlo, sin embargo yo les decía que sí es importante que lo intenten realizar porque este tipo de gráficos sé que para muchos les va a ser bastante útil. Y bueno, también es una forma de ir aprendiendo herramientas sobre lo que es la ficha programador. Entonces sí les aconsejo que aunque es opcional lo intenten realizar. Ya si de plano sienten que no pueden por el tiempo o alguna situación, bueno, pues ya estaríamos considerando únicamente del punto 1 al 5. Vamos a iniciar. Nos pide en el punto número 1, dice calcular el promedio final considerando lo siguiente. Ok, vamos tantito a la tablita de Excel. Vamos a analizar rápidamente lo que es nuestra tabla y nos dice lo siguiente. Tenemos columnas sobre la especialidad y podemos observar que en la especialidad hay algunas especialidades que se repiten, ¿no? De hecho, se repiten en base a los alumnos. Tenemos el nombre del alumno, una calificación que tuvieron en un examen 1, examen 2, 3 y 4. Hicieron 4 exámenes y tienen diferentes calificaciones. Necesitamos, dice aquí la evaluación, calcular el promedio final, pero bueno, regreso tantito. Entenderíamos que el promedio final se calcula de la siguiente manera. Es la suma de los 4 valores que nosotros tenemos, que son las 4 calificaciones, entre 4. Ese sería un promedio básico. Aquí lo voy a hacer. Promedio. Inclusive tenemos la función promedio que nos permite hacer estos puntos, ¿no? Estas dos operaciones, tanto la suma como la división, nos da el promedio. Sin embargo, en la evaluación nos pide calcular un promedio en base a algunas condiciones. Y lo podemos notar porque el enunciado comienza con la palabra sí, ¿ok? Entonces vamos desde ahí a aprender a identificar que tenemos ciertas condiciones que se deben de cumplir para poder establecer el promedio. Y nos dice acá que si el promedio de las 4 calificaciones está entre 5 y 9, dice que se le va a agregar un punto. Si no, o de lo contrario, solo considerarles el promedio de las 4 calificaciones, ¿ok? Entonces, en este enunciado, si nosotros observamos, Mariana, ya como que el mismo enunciado nos dice cuál es la función que vamos a utilizar. No sé si ya había puesto atención ahorita que estaba leyendo lo que es el examen. ¿Cuál es la función que usted pensaba aplicar? Sí, ya me había yo percatado, solamente que al momento de, por ejemplo, yo dije, es promedio sí, porque hay que Ah, anidar ok. el sí con las diferentes calificaciones. Eso es como que me fui a esa parte. Ah, ok. Es bueno, de hecho iría por un buen paso, ¿no? Porque logran identificar que no vamos a usar solamente la función promedio. Sin embargo, aquí quiero que noten la estructura del enunciado. Tenemos el sí, ¿ok? Dice, si el promedio de las 4 calificaciones está entre 5 y 9, desde aquí hasta acá, esto se convierte en una prueba lógica, ¿ok? El promedio de las 4 calificaciones está entre un rango que va de 5 a 9. Dice que si esto se cumple,
se les va a agregar un punto, ¿ok? Lo voy a poner de amarillo. Significa que al cumplirse esto, yo al mismo promedio le voy a sumar 1, porque dice agregarles un punto. Y dice, de lo contrario, es decir, si no se cumple, ¿qué vamos a hacer? Dice, solo considerar el promedio de las 4 calificaciones. Si usted nota, tenemos exactamente la estructura de lo que es la función lógica sí. Ajá, el promedio es mayor o igual que 5 y el promedio es menor o igual a 9, tenemos nuestra prueba lógica, ¿no? Si esto es verdad, pues al promedio súmale un punto, y de lo contrario, es decir, si no están entre ese rango, pues entonces solo vamos, dice, a calcular el promedio de las 4 calificaciones. Sí, hasta ahí queda claro esto que es bien importante, Mariana, lograr identificar cuál es la función que yo debo de utilizar para resolver este punto que se me indica. ¿Ya un poquito más despejado? Sí, Ok, vamos entonces ahora al Excel. Yo voy a poner por acá, para no estar regresando a lo que es el Word, nos dice que si el promedio, lo voy a abreviar, es mayor o igual a 5 y que además el promedio sea menor o igual que 9, ¿ok? Con esto nosotros generamos un rango. Entonces, ¿cómo identifico que si ese promedio, si todavía no lo tengo? Bueno, importante decir que cuando nosotros establecemos una prueba lógica, se puede componer también de una operación que se compare con otro dato o con otro valor. Y este es el ejemplo que podríamos poner para describir esto. Yo le diría lo siguiente, si el promedio nos dice aquí, si tuviera yo una columna que se llamara promedio, pues directamente puedo calcularlo y tomar ese dato, ¿no? Promedio, de esta manera. Lo voy a hacer por separado para que lo entendamos bien. Así. Si yo tengo este promedio, pues yo le diría así, ¿no? Si promedio, es decir, si esto que tengo acá es mayor o igual que 5 y, ¿verdad? Porque voy a generar un rango, entonces aperturo mi I, son 2 pruebas las que voy a realizar, y este promedio es menor o igual que 9, ¿no? Cierro lo que sería la función del I, el paréntesis del I. Pero como este promedio yo no lo tengo todavía en mi tabla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues generarlo. Y como lo voy a eliminar, lo puedo agregar dentro de otro paréntesis si así lo prefiero, o puedo hacerlo directamente. Entonces voy a agregar aquí una función que se llama promedio, aquí cierro mi paréntesis del promedio para no equivocarme, donde voy a calcular el promedio de estas 4 calificaciones. Si yo lo evalúo por separado, desde aquí hasta acá, es lo mismo que yo tengo en este paréntesis. Ajá, porque estoy calculando el promedio. Solo que acá lo tengo en una celda y hago referencia a ella. Y acá pues lo estoy calculando en la misma función o dentro de la misma operación que voy a generar. Y entonces aquí haríamos lo mismo. Quito el I6 porque no tengo calculado el promedio, pero lo voy a calcular, ¿ok? Promedio de quién, pues de nuevamente de estas 4 calificaciones. Ajá. Y entonces, digamos que desde aquí hasta acá donde estoy marcando, se convierte en mi primera prueba lógica que estoy determinando mediante la función promedio, y luego tengo esta otra prueba lógica que también determino con el promedio. Pero vamos a observar que aquí estoy poniendo y utilizando mis operadores de comparación, mis operadores lógicos. Mayor o igual que 5 para que siempre sea del 5 en adelante, y menor o igual que 9 para que llegue solamente a evaluar hasta el 9. Ajá. Ahora, si esto es verdad, ¿qué va a pasar? Pues dice la evaluación, acá me regreso tantito, que si esto es verdad, voy a agregarle un punto. ¿A quién le voy a agregar un punto? Pues al promedio. Entonces, voy a ponerle aquí promedio nuevamente de estas 4 calificaciones más 1. ¿Por qué? Porque me está solicitando que yo le aumente un punto al promedio de estas personas
o de estos alumnos cuando cumplan esa condición que yo estoy indicando. Ajá. Ahora, si esto no es verdad, si esto es falso o si esto no se cumple, me dice la evaluación, solo considera el promedio de las 4 calificaciones. ¿Qué operación genero? Pues también el promedio solamente. Promedio de las 4 calificaciones de los alumnos. Y nada más, solo calculo el promedio. Quiero aquí que observemos, Mariana, que estoy trabajando únicamente con puras funciones anidadas. Estoy teniendo la función sí, la función y, estoy calculando el promedio, y son funciones que van una dentro de otra, y esto ya le llamamos funciones anidadas. Pero para poder lograr hacer esto, siempre es importante que primero analicemos bien cuál es el problema y cuál es la función que puede adaptarse a la resolución de esto. Ajá. Entonces, así tendríamos la solución de lo que es nuestro primer punto. Voy a detenerme aquí tantito, Mariana, para que usted me indique si hasta aquí vamos bien o se le genera alguna duda respecto a la explicación que acabo de compartir con usted. No, maestra, me está quedando muy claro. Tenía como que esa visión, solamente que lo único que me estaba costando trabajo era dónde yo tenía que poner el promedio, si era Ok. antes del sí o después del sí y también porque me acuerdo también de esta parte de cuando se hacen las operaciones anidadas, se utiliza la I, pero también hay otra que se utiliza la O. Entonces, eso era lo Ajá. único como que lo que estaba en complicación, por eso no podía avanzar de aquí. Ok, no, no se preocupe, mire, vamos también a recordar eso que es bien importante. La función y tiene un propósito. El propósito es obligar a que se cumplan, es decir, que forza a que se cumplan las condiciones que yo estoy poniendo, por eso se llama y. Todas las pruebas o condiciones que yo coloque dentro de mi función sí deben de cumplirse forzosamente, o al menos que yo espero que se cumpla para que se haga lo del valor verdadero. Y la función o, digamos que yo puedo poner una condición, 2, 3, 5 o 10 condiciones, pero no es necesario o tan obligatorio que se cumpla. Con que se cumpla alguna de ellas, me va a devolver un verdadero y entonces puedo ejecutar alguna acción en el valor si verdadero. Ajá. Como en este caso tenemos un rango que nos indica la evaluación que debe de ser el promedio entre 5 y 9, entonces estamos obligando a que el promedio tiene que ser forzosamente mayor o igual a 5 y menor o igual a 9. Si yo aquí le pongo O, ¿qué va a pasar? Todas las calificaciones o los promedios de los alumnos que sean mayores o iguales a 5 o menores o iguales a 9, es decir, sea 3, sea 2, sea 0, sea 1, que sean menores, les va a asignar un punto. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde tenemos que aprender a identificar cómo trabaja la función y cómo trabaja la función o. Ajá. Ahí, para que no se me vaya a confundir más, Mariana, ¿sale? Vamos a avanzar al siguiente punto. Bueno, yo aquí antes voy a darle enter y vamos a mirar que ya nos da el promedio, que es de 8. En esta columna yo voy a calcular el promedio normal para que comparemos, ¿ok? Vamos a ver y veamos que sí funciona lo del punto, ¿no? Voy a generar esta tablita y vamos a observar. Aquí se nos aumenta un punto que es 8.3. Bueno, esto nos da 8.25, pero como está a 2 decimales, el de acá, pues se redondea. Déjenme establecerlo a 2 decimales. Para que no nos cause confusión. ¿Ok? Ahí está. Le quitamos un decimal, más bien. Este era 7.3 el promedio, sin embargo, con la condición que nosotros colocamos, le sube un punto, ¿ok? El 7.5 igual, bueno, todos, excepto, pues, por ejemplo, el 10. El 10 ya no le coloco un puntito más, porque ya nos pondría un promedio de 11. Entonces, sí cumple la condición, porque si es menor que 9 y mayor que 5, se le aumenta. Si no, significa que debe ser mayor que 9 o menor que el 5. Ajá. Y todos ellos no se le aumenta un punto, que sería en el caso del 10. No hay ningún reprobado, me parece ser. Si no lo veríamos, por ejemplo, aquí.
tiene, si se le aumentó, 6.3, acá también, mayor que 5. Vamos a poner un alumno reprobado, vamos a ponerle un 0 por aquí. Vamos a observar cómo se cumple la condición. Este 4.5 no es ni mayor ni igual que 5, por lo tanto no le aumentó el punto, está cumpliendo con la condición, ¿sale? Bueno, ahí voy a dejar esto estado original. Y de ahí nos dice la evaluación, vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, dice hay que cambiar el nombre de la hoja por subtotales, hay que realizar una copia y vamos a cambiar el nombre por subtotales 2, ¿no? Bueno, estos son conceptos básicos, vamos a hacerlo rápidamente. Yo le pondré aquí subtotales 1. Dice que dupliquemos la hoja, clic derecho, mover o copiar. Indico que quiero copiar esto de acá. Y bueno, no, pues si al final le cambiamos el nombre, se va a llamar subtotales 2. Ahora nos pide la evaluación trabajar en la hoja subtotales 1 y generar los siguientes subtotales. En este caso únicamente voy a generar el primero, Mariana, para no estar mucho tiempo conectados y pasamos al siguiente punto, ya los otros tres ustedes los generan. Nos pide generar un subtotal que muestre el promedio final por especialidad. Recordar, les comentaba yo en la sesión del martes, que para poder establecer un subtotal necesitamos identificar sobre quién se va a generar el subtotal y que normalmente trabajamos con valores numéricos, ¿ok? Voy a borrar esto de acá. Y no es otra cosa más que la sumatoria de algunos datos, el máximo, el mínimo, el promedio y algunas otras funciones que podemos aplicar desde los subtotales. Pero para ello, sí recordar que tenemos que generar un orden. Entonces, ¿sobre quién voy a generar el orden? Porque aquí me dice que tengo que hacer un subtotal que me muestre el promedio y el promedio final que sea por especialidad. Entonces, tengo que identificar en quién o en qué columnas debo generar mi orden. ¿Usted logra ubicar hasta este punto, Mariana, sobre quién vamos a generar el ordenamiento de nuestra tabla? Sí, en donde dice especialidad, porque está hablando en que se va a mostrar el promedio final por especialidad, entonces es en especialidad. Exactamente, ajá. Entonces, importantísimo que ordenemos nuestra tabla, ¿ok? Vamos a recordar ahí quienes todavía tenían dudas sobre cómo ordenar. Recuerden que tengo que estar posicionado sobre la tabla. Le voy a datos, en ordenar, y aquí tengo que verificar, recuerden, que la casilla mis datos tienen encabezado esté activada, de lo contrario les va a aparecer así el nombre de las columnas que Excel tiene predefinida, ¿ok? Entonces le digo, mis datos tienen encabezado y observen cómo la tabla incluso quita esa fila. Y ahora sí, ya me aparecen acá. Voy a ordenar especialidad y lo voy a ordenar de manera alfabética, de la A a la Z, de manera ascendente, ¿ok? Podemos observar el orden de nuestra tabla dando un pequeño recorrido y vemos que están todos los alumnos de administración, luego todos los de derecho y así, ¿no? Está ordenada por, ahí lo decíamos, especialidad. Y entonces una vez hecho el orden, entiendo que por cada especialidad, ejemplo, administración, todos los de administración, pues voy a calcular o voy a generar operaciones donde a lo mejor puedo definir quién tuvo el promedio más alto, quién el más bajo, cuál es el promedio de esa especialidad, a lo mejor el producto o la sumatoria de ese promedio que tuvieron mis alumnos, ¿no? Por especialidad. Entonces, bueno, ya ordenado, nos regresamos aquí mismo en datos y en esquema tenemos la opción de subtotal. Como yo no seleccioné mi tabla, entonces a veces Excel pudiera marcarme ahí un mensajito donde nos pide que hay que seleccionarlo. Ahorita no me lo marco, ¿ok? Entonces, bueno, no hay ningún problema. Le indico que los cambios se van a generar en especialidad y me pide, vamos a ver acá la evaluación, que el primero me debe mostrar el promedio final, ¿ok? El promedio final, pero como me dice que es un subtotal, bueno, ahí puedo entender
que me deberá mostrar el promedio de cada una de estas especialidades, ¿no? No una sumatoria. Entonces, cambiaría yo y le digo que me calcule el promedio. Y vamos a trabajar sobre el promedio final, no sobre la calificación de cada examen. Ok, le voy a dar un aceptar y listo. Ya queda aquí mi subtotal. Le voy a quitar un poquito de zoom para que podamos apreciar. Vamos a ver, listo. Ahí está. Si observamos, al final de cada especialidad tenemos aquí, dice promedio, y incluso me marca de administración, que es toda la primera agrupación que se generó, y en la columna o en la celda G18 me marca el promedio. ¿El promedio de quién? Pues de los datos que están justamente en esa columna que yo selecciono. Recordando que estos botoncitos me permiten expandir o contraer por especialidad, dependiendo del orden que se generó, en este caso por especialidad, pues cada uno de los campos que yo tengo. Y esto, bueno, me ayuda también tanto a tener organizada mi información como poder analizarla, porque no sabemos, hay muchos puntos en donde se pudieran aplicar estas acciones de generar subtotales, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una persona que trabaje en el control escolar, por ejemplo, de alguna universidad y que tenga que llevar pues el control de todas esas especialidades que hay en la universidad y a veces es complicado estar sacando las tablitas, selecciona todos los de administración, filtra, copia, pega y luego saca el promedio, etcétera. Es difícil, a veces nos embromamos con mucha información. Entonces, esta herramienta de subtotales pareciera ser simple, pero nos ayuda a generar reportes muy fácilmente. Ahora, el siguiente subtotal o los siguientes subtotales, pues es lo mismo, lo único que vamos a calcular dice aquí subtotal que muestre el número de alumnos. Significa que ya no es un promedio, ni tampoco es una suma, es un recuento o un conteo de celdas, ¿ok? Promedio final, es decir, dice más alto. Vamos a utilizar la función max. Y promedio más bajo, utilizaríamos la función min, ¿sí? Hasta aquí, Mariana, ¿alguna duda que tengas sobre esto? No, maestra. ¿No? Muy bien, excelente. Vamos bien, ¿ok? Vamos entonces, continúo con el siguiente punto. Hasta aquí estaríamos finalizando, digamos, la práctica obligatoria número 2. Los siguientes puntos son sencillos y son opcionales, ¿ok? Nos dice que en la hoja subtotales 2 vamos a realizar las siguientes actividades. Lo primero que se nos pide, aquí dice objetivo crear un gráfico interactivo utilizando botones de formulario sin macros y funciones de búsqueda opcional. Ok, nos pide, hasta nos dieron aquí como los pasos, paso a pasito para ir haciéndolo, ¿no? Vamos a ver si estoy trabajando en la hoja 2. De hecho, en la hoja total eso no lo voy a trabajar acá. Nos pide seleccionar un rango, quitar un poquito de eso, que dice que es de la celda, el rango desde B3 a G3. Ok, vamos a identificar B3 a G3 sería el nombre del alumno, pero desde arriba, ¿no? Aquí hasta promedio. Nos indica entonces que seleccionemos los encabezados. ¿Estamos de acuerdo? Yo selecciono desde nombre hasta promedio. Posteriormente nos pide copiar, pegar el rango B3, G3 a partir de la celda J3. Copio, pego, control C, y a partir de J3 pegamos, control V para pegar. Y bueno, hasta aquí todo sencillo. Vamos a expandir estas columnas. Posteriormente nos dice seleccionar el rango J3 a O4. J3, ok, lo que habíamos pegado, seleccionamos y nos dice insertar un gráfico, columna agrupada 3D del eje horizontal. A ver, ¿qué me dice arriba? Si salí en la selección. Me faltó uno, ya lo veo. Permítanme. Según esto era hasta G4, ¿no? Entonces, bueno, me faltó copiar este dato de aquí. Aquí, ¿vale? Voy a regresar tantito a la hoja. Aquí me está diciendo desde B3 hasta G4.
¿ok? Y ahora me pide seleccionar de J3 a O4, que sería el rango de datos que yo había copiado y pegado, ¿vale? Estos de aquí. Entonces los selecciono únicamente como selección y me pide que con estos datos yo inserte un gráfico. Voy a hacerlo sencillo, me pide un gráfico de columna 3D, que le ponga eje, bueno, título al eje primario, al eje secundario, bueno, al vertical primario, que no muestre leyendas, mostrar etiquetas. Hasta aquí parece ser que lo único que nos solicitan es insertar un gráfico en columna 3D y que le pongamos un formato. Yo voy a omitir el formato, ustedes por favor lo establecen, ¿ok? Insertamos con esos datos un gráfico y lo hacemos bonito, ¿no? Ya está el gráfico, atractivo, personalizado y verificamos que se nos indica, tenemos el promedio de García Mancilla Patricieri en el examen 1, examen 2, examen 3, examen 4 y el último corresponde al promedio final. Hasta ahí, pues sencilla la evaluación. Posteriormente nos pide, dice acá, seleccionar la ficha programador, desplegar el botón insertar, seleccionar, barra de desplazamiento y control de formulario. Aquí importante que los que no tienen la ficha programador, la vamos a activar, ¿ok? Yo la tengo activada porque sí la uso bastante, pero yo la voy a quitar con la finalidad de mostrarles cómo agregar, ¿ok? Me voy al menú archivo, perdón. Ay, se quedó como trabado mi Excel, ahí está. Me voy al menú archivo, me voy a más y en opciones, ¿ok? Esas características pueden cambiar dependiendo de la versión, pero están en opciones, todas están en opciones de Excel. Vamos a trabajar en la cinta de opciones, en la cual la vamos a personalizar. Hay que buscar este apartado. Todas las versiones la tienen. Y si notamos, tenemos algunas fichas que están, pues, no marcadas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo todas estas que están marcadas y corresponden a los menús que tenía. Yo tenía activada la ficha programador, por eso se muestra. Si ustedes no la tienen, márquenla, denle clic a la casilla y le damos clic en aceptar para que se nos muestre la ficha de este lado. Es lo único que hay que hacer porque es con el menú que vamos a trabajar. Posteriormente, una vez que ya la hemos activado, me pide que desde ese menú inserte, dice, la barra de desplazamiento que se encuentra en el control de formulario. Los controles de formulario, que son, por cierto, muy útiles, se encuentran en esta agrupación que se llama controles. Justo aquí vamos a encontrar un pequeño maletín que se llama insertar controles o controles de formulario. Estos controles, bueno, nos van a servir para diseñar algunos formularios con ayuda de programación, pero es muy simple, no crean que es la gran cosa, ¿ok? Yo debo de verificar que estoy trabajando sobre controles de formulario y no en controles ActiveX, ¿ok? Voy a trabajar con algo que se llama barra de desplazamiento y para ello no se confundan porque este es control de número y este se llama barra de desplazamiento control de formulario, que es el que ocupamos, ¿ok? Entonces, es el tercero de la segunda fila. Lo selecciono, le di un clic. Si observamos, mi cursor cambió un poquito. Ajá, es porque traigo ahí, digamos, la herramienta y necesito dar un clic sin soltar para como dibujar esa barra de desplazamiento. Y una vez que yo la haya dibujado, bueno, se va a quitar la forma de mi cursor y esto, bueno, lo podemos hacer más después a un diseño que nosotros queramos ajustar, más grande, más pequeño. Hasta el momento esto no funciona, ¿eh? No funciona, solo es un dibujo, pero necesitamos programarlo. Vamos a ver qué nos pide la evaluación. Regreso. Si ustedes observan, dice, dibuja la barra de desplazamiento en forma vertical horizontal, que es como lo hice en este momento. Y se muestra pegadita a lo que es la gráfica, ¿no? Hasta ahí vamos bien entonces. Nos pide posteriormente, dice, dar clic con botón derecho del mouse dentro de la barra de desplazamiento.
Y hay que aplicar estos valores que nos piden. Dice dar formato al control con los valor, aquí nos pide 1 mínimo, valor máximo de 97, ahorita les explico por qué, y vincular la celda a la celda I6 para que dice al desplazarnos con la barra indique el número del alumno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí nos pide establecer ciertos valores a nuestra barrita de desplazamiento porque para que esta barrita funcione, le voy a dar clic derecho y formato de control. Yo necesito asignar algunas configuraciones a ese objeto, ¿ok? Primero, en valor actual le vamos a poner 1. Ese valor actual es donde se va a posicionar mi barrita, es decir, hasta el número 1. El valor mínimo va a ser 1 también, porque va a ir incrementando y va a iniciar a partir del valor 1, que es el que yo le estoy indicando, el mínimo. No va a llegar a 0, ni a -1, ni a -2, ¿ok? Y el valor máximo me lo da en 100, pero la evaluación nos pide poner 97. ¿Por qué? Porque son 97 alumnos que tenemos en esta tabla. Si tuviéramos a lo mejor 500, pues yo aquí le pongo el número 500. Y esto que estamos poniendo como valor mínimo y máximo es la separación que va a tener mi barra de desplazamiento. Y va a ser el incremento que va a ser pues de 1 en 1, que se marca abajo, desde el 1 hasta el 97. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo dejamos al 97. Y este cambio de página lo vamos a dejar así, en 10. Valor de celda nos pide vincularla con la celda I6, si no me equivoco, que es esta. Entonces, me posiciono en esta celda, que es la I6. Quiero que observen cómo automáticamente Excel le asigna valor absoluto, es decir, selecciona la celda y la mantiene fija. ¿Por qué? Porque quiere voltear a ver siempre esa celda que yo seleccioné. Siempre va a mirar a I6, ¿vale? Entonces, bueno, ya que hemos seleccionado la celda, le damos a aceptar. Observamos cómo automáticamente la celda que yo vinculé me aparece un 1. Ajá. Y mi barra, ahora observamos, yo le doy un clic hacia abajo y va aumentando mi celda vinculada de 1 en 1, así, hasta llegar al 97, que es el último valor máximo que yo le di. Ajá. Y bueno, solo puedo llegar del 1 hasta el 97. Y el incremento, pues quedamos que va a ser de 1 en 1. Hasta aquí mi barrita está vinculada con esta celda y genera un movimiento, pero hasta aquí no me hace nada todavía, ¿ok? Sin embargo, bueno, ya hicimos este punto, vamos al punto 14. Bueno, dice, para probar el funcionamiento, ya lo hicimos. Dice, ahora vamos a vincular la base de datos con el gráfico. ¿Qué significa esto? Que necesitamos que este gráfico cambie o se mueva en base a los datos de los alumnos que yo tengo. Ejemplo, ahorita me marca García Mancilla Patricia Edith y quiero que cuando le dé un clic a la barrita, aquí ahora me aparezca las calificaciones graficadas del segundo alumno que se llama Granado Soria, Nadia Ivonne. Eso es lo que quiero que suceda y eso es lo que me indica la evaluación al decir que vamos a vincular la base de datos con el gráfico, ¿ok? Nos dice que vamos a seleccionar la celda J4, y que vamos a borrar el contenido. Vamos a ver qué hay en J4. En J4 yo tengo el nombre del alumno, que es García, ¿no? Borramos a García, nos pide. Como esta gráfica se obtuvo de los datos que están acá, observen cómo se vincula automáticamente el título del gráfico hacia acá. El nombre es lo que yo estoy graficando. Si, por ejemplo, yo borro una calificación, no sé, examen 2, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el gráfico? Va a desaparecer lo que es la serie de ese dato o de ese valor, porque recuerden que como yo seleccioné todas estas celdas, son las que están involucradas para este gráfico. Entonces, cada vez que haya una edición de mis datos origen sobre mi gráfica, va a verse reflejado.
Entonces, al yo borrar el nombre, se va a borrar mi título. Y si tuviera algún otro elemento que esté afectando o vinculado, también va a ser modificado. Vamos al siguiente punto en el 16. Listo. Captura la siguiente fórmula. Vamos acá. La voy a copiar, de hecho. Ajá. Y dice, esta fórmula nos va a servir para determinar, de acuerdo al valor que tome la celda I6, el nombre del alumno que se encuentra en el rango de B4 a B100. Ejemplo, dice, si I6 es igual a 4, en J4 nos aparece Chávez Medina Gaudencio. ¿Qué nos está indicando aquí? Dice que aquí voy a borrar el nombre y voy a colocar esta fórmula, ¿ok? Yo le voy a dar así y aquí nos marca un error porque yo no utilizo la coma como separador, sino el punto y coma, ¿ok? ¿Qué es lo que hace esta función? Lo único que hace la función índice es mirar esta celda que yo estoy marcando aquí. Bueno, vamos a darle clic acá para que ustedes lo vean. Dice, necesito una matriz y un número de fila y un número de columna.